¿Te has preguntado alguna vez qué había antes del inicio absoluto de todo? Existe una interrogante que atraviesa generaciones enteras, una cuestión que desafía cada fibra de nuestro entendimiento. Si el Altísimo forjó cada partícula del cosmos, ¿quién entonces moldeó al Creador mismo? Esta búsqueda por comprender el origen del Eterno representa uno de los enigmas más fascinantes que jamás ha atormentado la conciencia humana. Desde civilizaciones ancestrales hasta nuestros días contemporáneos, esta pregunta ha surgido no solamente entre eruditos y estudiosos de lo divino, sino también en el corazón de cada persona que, contemplando la inmensidad del universo, se cuestiona sobre el punto de partida de la existencia. ¿Cómo es posible que alguien exista sin haber tenido un momento inaugural? ¿De qué manera puede manifestarse una presencia que carece de principio y conclusión? En medio de las complejidades de lo creado, el alma humana anhela descifrar aquello que trasciende la razón, que sobrepasa los límites de la materia, la temporalidad y la propia existencia. Las Sagradas Escrituras, nuestra fuente confiable y viviente, nos conduce sabiamente a través de este sendero misterioso. No nos entrega respuestas moldeadas según nuestra lógica limitada, sino que nos invita a contemplar una realidad más profunda. El Creador es eterno. Su existencia se eleva más allá de todo lo que podemos medir o delimitar. En el libro de Job 38:4, el Todopoderoso confronta a Job con una pregunta que revela la limitación humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? Esta voz divina no viene para humillar, sino para revelar la distancia infranqueable entre la mente finita del ser humano y la infinitud del Creador. Esta interrogante retórica del Altísimo no constituye una evasiva, sino una demostración clara de que existen realidades que superan la capacidad analítica humana y que únicamente pueden ser recibidas con humildad y reverencia. Imaginemos entonces un momento anterior al tiempo mismo, un espacio previo a cualquier dimensión establecida, donde únicamente la existencia pura del Creador llenaba todo. Sin galaxias, sin moléculas, sin materia, sin sonido, sin luz, solo la presencia infinita de aquel que es. Este es el punto donde todo intento humano de explicación se disuelve como niebla ante la majestuosidad de la eternidad. Todo lo que existe señala hacia un origen, una causa. Pero el Creador mismo es la causa incausada, el ser que existe en sí mismo, dependiendo de nada ni de nadie para su existencia. La limitación de la mente humana no representa un defecto, sino una característica intrínseca de la criatura que, siendo formada del polvo, no puede abarcar la totalidad de quien es espíritu eterno. La creación habla de la gloria divina como declara el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria del Creador y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, incluso la inmensidad del universo visible es apenas un susurro comparado con la grandeza inmensurable de quien lo creó. Si los cielos en su vastedad son incapaces de contener al Creador, ¿cuánto menos podrá la mente humana comprender su origen? Esta búsqueda, no obstante, no es inútil. Nos acerca a la esencia de la adoración verdadera. Mientras más reconocemos nuestra pequeñez ante la inmensidad divina, más somos invitados a confiar, a creer y a entregarnos a su soberanía. La pregunta ¿quién creó al Creador? Es en sí misma una invitación a reconocer que no todo puede reducirse a las categorías de lo creado, lo temporal y lo contingente. El Altísimo, por definición, no es un ser creado, sino el fundamento mismo del ser, la fuente de toda realidad. Al contemplar la existencia del Creador, somos conducidos hacia un abismo de misterio que ninguna mente creada puede sondear completamente. El Todopoderoso no fue formado, no surgió en algún momento, no emergió de una realidad superior a Él mismo.
La esencia de su naturaleza es la autoexistencia, una realidad que escapa a nuestras categorías de origen y dependencia. Él simplemente es. Esta es la diferencia absoluta entre el Creador y todo lo que fue creado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Mientras el universo entero depende de causas, fuerzas y principios externos para existir, el Altísimo existe en sí mismo, completo, perfecto e independiente de cualquier cosa fuera de su propia naturaleza. El Salmo 92 proclama con autoridad: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No existe un momento previo cuando el Creador comenzó a existir. No hay fuente de la cual se derivó. Él trasciende la idea de comienzo y formación. La creación de las montañas, la tierra y el cosmos tuvo un punto de partida. Pero el Altísimo existe más allá de ese punto. Habita una eternidad donde pasado y futuro no son distinciones relevantes. En su esencia no hay sucesión de momentos, sino una existencia plena e infinita. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cuando afirmamos que el Creador es autoexistente, declaramos que Él es el único ser cuya existencia es necesaria. Todo lo demás que existe lo hace porque Él lo quiso. Cada criatura depende de algo externo a sí misma para llegar a existir y continuar existiendo. Las estrellas, los árboles, los océanos, las criaturas e incluso el tiempo mismo son sostenidos por una fuerza externa a ellos. Pero el Todopoderoso no depende de nada. No fue generado, no fue moldeado, no fue llamado a la existencia. Su existencia es intrínseca, inherente, eterna. Nuestra dificultad para concebir esta realidad surge de nuestra propia experiencia como seres creados. Vivimos en un mundo de causas y efectos, de orígenes y finales, de cambios y ciclos. Nada de lo que conocemos es verdaderamente independiente. Pero el Creador, a diferencia de todo lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras manos tocar, es el ser por excelencia, aquel que no solo existe, sino cuya existencia es la fuente de toda otra existencia. Esta verdad encuentra eco en el libro del profeta Isaías 44:6, donde está escrito: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta declaración no es solo una afirmación de primacía, sino de singularidad existencial. El Altísimo no solo precede todo lo que fue hecho, sino que también existe independientemente de todo lo que fue hecho. Su primacía no es únicamente cronológica, sino ontológica, pues Él es el origen absoluto de todo lo que es.
Considerar la autoexistencia del Creador nos lleva a reconocer la total insuficiencia de cualquier explicación humana para la realidad última. La razón no puede escalar la montaña de la eternidad para observar el origen divino, pues no existe tal origen. Él no es un ser dentro del universo, es la fuente por la cual todo el universo existe. Su vida no depende de circunstancias, energías o leyes naturales. Él es la vida misma, la definición del ser. Esta comprensión transforma nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. Cuando Moisés, en medio del desierto, ante la zarza ardiente que no se consumía, se atrevió a preguntar al Altísimo cuál era su nombre, la respuesta que recibió fue tan simple como insondable: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Ninguna definición más breve podría expresar con mayor precisión la realidad de quien es absoluto. Ningún título compuesto podría abarcar la vastedad de la existencia divina. El Todopoderoso, en su sabiduría infinita, se reveló con una expresión que no solo indica existencia, sino existencia necesaria, autoexistente, eterna e inmutable. El nombre Yo Soy no es un intento de explicar al Creador en términos humanos, sino una declaración que rompe los límites del lenguaje y el tiempo. El Altísimo no se presenta como alguien que fue o que será, sino como aquel que simplemente es. No depende de condiciones externas, no evoluciona, no se transforma en algo diferente de sí mismo. Yo soy es una declaración de presencia constante de una realidad que nunca cambia y nunca cesa. Esta respuesta divina no solo define la naturaleza del Creador, sino que también expone la limitación de la mente humana. Somos criaturas acostumbradas a definir las cosas por sus comienzos y sus finales, por las relaciones que establecen entre sí, por los cambios que experimentan a través del tiempo. Pero ante el Todopoderoso, estas categorías se colapsan. Él es quien no puede ser reducido a definiciones temporales, pues su existencia es de un orden infinitamente superior. Cuando el Creador dice «Yo soy», no solo afirma su existencia, sino también su suficiencia absoluta. No hay carencia en él, ninguna necesidad, ninguna dependencia. Es completo en sí mismo, la fuente de toda vida, verdad y bien. Todo lo que existe fuera de él es un reflejo parcial y derivado de la plenitud que él es en sí mismo. Ninguna criatura, ninguna energía, ningún sistema puede agregar o sustraer algo de su esencia. Esta sublime declaración del Éxodo es retomada por Jesucristo en varios momentos de su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan 8:58, Jesús afirmó: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era o yo seré, sino yo soy, haciendo eco deliberadamente de la revelación hecha a Moisés. Con esto, Jesús no solo reclamó una existencia previa a Abraham, sino que se identificó con la esencia divina, eterna e inmutable misma. Yo soy recorre toda la Escritura como un hilo invisible que cose la revelación del Altísimo a la humanidad. En Apocalipsis, Jesús es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Cada título, cada imagen, cada revelación converge hacia esta verdad central. El Creador es absolutamente sin depender de nada además de sí mismo. Esta realidad tiene implicaciones profundas para nuestra fe. Creer en Yo Soy es reconocer que el Todopoderoso no cambia según las épocas, no depende de los ciclos de la historia, no se tambalea por las fluctuaciones de la creación. Permanece el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuando nos acercamos al Altísimo, no nos aproximamos a una fuerza impersonal o una entidad en transformación, sino a un ser absolutamente confiable, consistente y presente. Al intentar comprender la existencia del Todopoderoso, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la estructura misma del tiempo. Nacemos dentro de él,
Vivimos aprisionados por su secuencia de momentos, envejecemos con Él y somos moldeados por su paso. El tiempo para nosotros es una realidad ineludible, pero al hablar del Creador, esta lógica se desmorona. El Altísimo no es un ser que vive dentro del tiempo. Él es el creador del tiempo. No está solo más allá de los días y las horas. Es anterior al concepto mismo de pasado, presente y futuro. La Escritura abre esta comprensión majestuosamente en 2 Timoteo 1:9, cuando dice que el Creador nos dio gracia antes de los tiempos eternos. Esta expresión nos transporta a una dimensión donde el tiempo aún no había comenzado a contarse. El Todopoderoso en su plenitud ya era, antes que hubiera movimiento, antes que hubiera ciclos, antes que el reloj de la creación comenzara a marcar. El tiempo, como todo lo demás que conocemos, es una creación divina, un instrumento que el Altísimo formó para organizar la existencia de todas las cosas creadas. Cuando Génesis 1:1 declara: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", no solo está estableciendo el comienzo de la materia y el espacio, sino también la génesis del tiempo. El principio es el instante cuando la línea temporal comienza a trazarse, y en ese punto exacto el Creador ya estaba allí. No surgió con el principio, lo creó. Su eternidad es el marco invisible que rodea y sostiene cada momento del tiempo creado. Esto cambia completamente la manera en que percibimos la pregunta: ¿de dónde vino el Todopoderoso? Esta interrogante solo tiene sentido dentro de una perspectiva temporal, como si todo necesitara tener un comienzo y por tanto un origen. Pero el Altísimo no encaja en las categorías de la creación. Preguntar cuándo comenzó el Creador es usar una regla creada por Él para medir lo infinito. Es intentar meter la eternidad dentro de un reloj de arena. El Todopoderoso no se mueve en el tiempo. El tiempo se mueve por causa de Él. Esta verdad es desconcertante para la mente humana. Podemos concebir lo que es antiguo, lo que es futuro, lo que es fugaz. Pero una existencia sin ayer, sin mañana, sin reloj, sin comienzo, eso se nos escapa. Sin embargo, la palabra no nos deja a merced de la confusión. En varios pasajes revela que el Creador es quien habita la eternidad. Isaías 57:15 dice: "Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo". Habitar la eternidad no es meramente estar ahí. Es existir fuera del flujo del tiempo como su origen, su creador, su Señor. La creación del tiempo revela aún más sobre el poder del Altísimo. No solo creó un mundo con forma y materia, sino también consecuencia y propósito. Dio a la creación un ritmo, un orden, un progreso. Y aun estando por encima de todo esto, eligió manifestarse dentro de este tiempo, caminando con los hombres, interviniendo en la historia, revelando su voluntad etapa por etapa. Al entender que el Creador es anterior al tiempo, también comprendemos que Él es inmutable. No envejece, no cambia con el paso de los días, no es afectado por estaciones o épocas. Como declara Malaquías 3:6, «Porque yo, Jehová, no cambio. El tiempo corroe todo lo que es creado, pero no toca a quien lo creó». La eternidad del Todopoderoso es estable, segura, inviolable. Al intentar imaginar la eternidad del Creador, inevitablemente tropezamos con las limitaciones de nuestra mente moldeada por el tiempo. Estamos acostumbrados a pensar en términos de comienzo, medio y final, a medir la vida en años, estaciones y ciclos. Pero la eternidad del Altísimo no es simplemente tiempo sin fin. No es solo una línea recta estirada para siempre. La eternidad es la ausencia total de comienzo, la plenitud infinita que nunca tuvo origen y nunca tendrá final. Las Escrituras revelan esta verdad con una claridad que desafía la simplicidad humana. En el libro de Apocalipsis 1:8, el Creador mismo declara: «Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando el Altísimo establece que Él es el principio y el fin, no está diciendo que fue creado al comienzo o que tendrá un final al terminar. Al contrario, Él es quien establece el principio y el final para todas las cosas creadas, mientras Él mismo permanece por encima de estas categorías. El concepto de eternidad en la Biblia apunta a una existencia absolutamente plena, completa en sí misma, no sujeta al flujo de eventos o la sucesión de momentos. El Todopoderoso no se mueve del pasado al futuro. Contempla toda la línea temporal como quien ve tanto el amanecer como el atardecer a la vez. Para Él, la creación del universo y su desenlace final son igualmente presentes, igualmente vivos, igualmente reales. No hay espera, no hay demora, no hay prisa. Solo existe el cumplimiento perfecto de su voluntad. Esta eternidad que describe la Biblia no es una teoría abstracta, es una realidad que transforma la manera en que vemos nuestra propia existencia. Si el Creador es eterno, entonces su palabra es eterna. Sus planes son eternos. Sus promesas no se desvanecen como las palabras humanas que envejecen con el tiempo. Isaías 48 afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cada promesa hecha por el Altísimo está sellada en la eternidad, inmutable y cierta, independientemente de los cambios en las estaciones de este mundo. La diferencia entre inmortalidad y eternidad es crucial. Un ser inmortal, como los ángeles o el alma humana, puede tener un comienzo pero nunca tendrá fin. Pero el Creador no solo no tendrá fin, tampoco tuvo jamás un comienzo. Su eternidad no es una línea que se estira infinitamente hacia adelante, sino una existencia sin origen, tan infinita en el pasado como en el futuro. El salmista, maravillado ante esta verdad, escribió en el Salmo 94, «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Lo que para nosotros parece una era interminable, para el Todopoderoso es meramente un momento breve, un pequeño latido en el corazón de la eternidad. Esta perspectiva divina es la clave para entender por qué el Creador es absolutamente confiable. No cambia de planes, no se sorprende por el futuro, no se cansa de esperar. Ya está presente en todos los momentos que aún tenemos por vivir. Ante la eternidad del Todopoderoso, la mente humana se encuentra como un pequeño recipiente tratando de contener un océano. No importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto desee entender, algo siempre se escapa, algo siempre se desborda. Esto no es señal de debilidad, sino de naturaleza. Fuimos creados con límites. Y aunque hemos recibido el aliento de vida del Creador mismo, seguimos siendo criaturas. Somos finitos ante lo infinito. La Biblia reconoce esta realidad con profunda claridad. En Eclesiastés 3:11 está escrito: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». Aquí se revela la paradoja del alma humana. Fuimos hechos con sed de eternidad, con una intuición de que hay algo mayor que el tiempo, y al mismo tiempo no tenemos la capacidad plena para entender esta realidad mayor. Llevamos dentro de nosotros el eco de un origen que no podemos describir y el anhelo de un destino que sobrepasa todas las palabras. Esta tensión entre lo finito y lo eterno explica por qué surgen con tanta fuerza preguntas como: ¿de dónde vino el Creador? No podemos imaginar algo que simplemente existe sin causa, sin origen, sin comienzo. Todo lo que conocemos tuvo un punto de partida. Pero el Altísimo no está entre las cosas que conocemos, está por encima de ellas, no fue introducido a la existencia. Él es la existencia misma,
Tratar de entenderlo con nuestra lógica lineal es como intentar medir la luz con una balanza o calcular el sonido con una regla. Las herramientas no están hechas para eso. Nuestra conciencia de la existencia del Creador es real, pero parcial. Sabemos que Él es, pero no podemos contener en una definición todo lo que Él es. Por tanto, la fe no es un salto en la oscuridad, sino una entrega humilde a lo que es mayor que nosotros. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Es importante entender que el misterio no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a la reverencia. Lo que no comprendemos plenamente nos llama a adorar, a confiar, a reconocer que el Todopoderoso no cabe en nuestros sistemas o esquemas. Él es el Creador y nosotros somos la creación. Así como el alfarero es mayor que la vasija, así es el Altísimo en relación con todo lo que existe. No necesita explicarse para ser real. Su realidad precede nuestra percepción. Antes que existiera cualquier forma, antes que el tiempo se inclinara hacia adelante y los mundos emergieran del silencio, ya había una presencia viviente, activa y consciente. Esta presencia es la palabra. La Escritura la describe con precisión absoluta en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No es un ser creado ni una energía impersonal, sino una persona eterna que es Dios y está con Dios desde siempre. La palabra es la expresión viviente de la mente divina, el Verbo que no solo comunica, sino que crea. No tuvo comienzo. Su existencia precede a la creación, al tiempo y a la materia. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Como establece el versículo 3 del mismo capítulo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es a través de la palabra que la eternidad del Creador se extiende hacia el mundo visible. Es por medio de él que lo infinito toca lo finito, que lo eterno se expresa en el tiempo. La palabra no es una parte del Altísimo, ni una creación del Todopoderoso. Él es Dios, comparte la misma esencia, la misma gloria, la misma eternidad. Antes que hubiera lenguaje humano, la palabra divina ya existía. Antes que el universo tuviera forma, ya había alguien que era en sí mismo la forma perfecta de revelación. Cuando nació la creación, ya llevaba las huellas digitales de la palabra, impresas en la lógica de las leyes físicas, en la belleza de las formas, en la armonía de los elementos. Es a través de la palabra que conocemos al Padre. Sin él, el Creador sería eternamente invisible, inalcanzable, inaccesible. Pero la palabra es el puente entre la eternidad y el tiempo. Él es la revelación visible del Dios invisible. Colosenses 1:15 declara, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aunque entró en la creación en un momento específico de la historia como Jesús de Nazaret, la palabra ya era antes de todo. Esta verdad trasciende los límites del entendimiento humano. La palabra que estaba con el Creador en el principio no tuvo origen, no fue formada, no comenzó a existir, simplemente era, como el Altísimo mismo. Y esto no solo afirma su divinidad, sino que también muestra que la revelación del Todopoderoso a la humanidad no es algo posterior o improvisado. Desde antes del principio, la palabra ya existía, lista para manifestar al mundo la plenitud del Padre. La eternidad de la palabra revela que el amor del Creador no comenzó con la creación. Ya existía en la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu antes que hubiera cualquier criatura. La relación divina no depende del universo. La creación no fue motivada por soledad, sino por abundancia de amor. La palabra eterna es la expresión suprema de esta abundancia. La mente humana busca definiciones,
puntos de partida, primeras causas. Se satisface cuando entiende el comienzo de algo, cuando encuentra una explicación que encaja en la lógica de las cosas visibles. Pero al enfrentarse con la realidad de un creador que no tuvo comienzo, todas las categorías se colapsan. No porque el Altísimo sea irracional, sino porque es suprarracional. No es ilógico. Está más allá de la lógica creada. No encaja dentro de los límites de la creación, porque es de Él que procede toda la creación. La Biblia de principio a fin no presenta al Todopoderoso como alguien que fue formado o que emergió. Lo presenta como aquel que es. En Deuteronomio 33:27 está escrito: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo, los brazos eternos. Esta eternidad no es solo un atributo distante, frío o filosófico. Es el lugar donde el corazón humano encuentra seguridad. La eternidad del Creador es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestra paz. Cuando preguntamos de dónde vino el Altísimo, estamos aplicando la lógica de las criaturas al Creador. Pero el Todopoderoso no es una criatura. No encaja en esquemas temporales, ni puede ser comparado con nada que tuvo un comienzo. La pregunta, por sincera que sea, nace de una mente acostumbrada a lo que comienza y termina. Pero el Creador es el ser necesario que existe por sí mismo, que sostiene todas las cosas y que no depende de nada más allá de su propia esencia para ser. Esto es lo que hace al Dios de la Biblia completamente distinto de todo lo que jamás se ha concebido en mitologías, filosofías o ciencias. No es una fuerza impersonal, ni una conciencia emergente, ni una entidad evolutiva. Él es el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es anterior al tiempo, la materia, la luz y el espacio. Es el ser absoluto y, por tanto, el origen de todo lo que es. Esta verdad se expresa en pasajes como Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ninguna otra entidad, ninguna creación, ningún concepto se acerca a lo que el Altísimo es en esencia. Es único en su eternidad, incomparable en su existencia, absoluto en su presencia. La fe cristiana descansa precisamente sobre este fundamento inquebrantable. No creemos en un Dios creado, no adoramos a un ser que se volvió divino. Creemos en el Dios que es, que era y que ha de venir. Como escribió el salmista en el Salmo 102:27, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y por eso podemos confiar, por eso podemos entregarnos. Por eso podemos vivir con la certeza de que todo lo que prometió se cumplirá. Cuando se entiende que el Creador no vino de ningún lugar, sino que Él es el origen de todo lo que existe, la fe deja de ser meramente un acto emocional y se convierte en una postura racional y espiritual ante la realidad mayor. La creación comienza a entenderse como reflejo de su voluntad. El tiempo como expresión de su plan, la historia como escenario de su gloria, nada escapa al dominio de quien siempre fue. Y esta verdad nos llama a un lugar de reverencia y adoración. No estamos ante un concepto ni una idea religiosa. Estamos ante una persona eterna, viviente, presente. El mismo que habló a Moisés en la zarza ardiente es quien sostiene el universo hoy. El mismo que mandó la luz es quien ilumina las tinieblas del alma. El Dios que siempre fue es el mismo que se hizo carne, habitó entre nosotros y prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos. A lo largo de este recorrido, hemos contemplado el misterio que ninguna mente humana puede contener, la existencia de un Creador que nunca tuvo comienzo y que nunca tendrá fin. Exploramos las Escrituras, escuchamos la voz del Yo Soy y nos sumergimos en la eternidad de aquel que es el origen de todas las cosas, el fundamento invisible que sostiene todo lo que existe. El Todopoderoso no vino de ningún lugar porque no hay lugar fuera de Él.
Es el creador del tiempo, el autor de la vida, la luz que nunca se apaga. Su eternidad no es una doctrina fría, sino una invitación viviente a confiar, entregarse y adorar. Saber que nunca fue creado, sino que siempre ha sido, es descansar en el Dios que jamás será sacudido. Y aun siendo eterno e inalcanzable por los caminos de la razón humana, se reveló. Se reveló en palabras, en promesas, en actos de amor. Se reveló en la palabra que moraba con Él antes de todo y que vino a nuestro encuentro, haciéndose carne, viviendo entre nosotros y ofreciendo redención a todo corazón que lo busca sinceramente. Hoy, si sientes este llamado pulsando en tu alma, si hay dentro de ti un anhelo de reconciliarte con el Dios que siempre has sido, o si deseas comenzar un nuevo camino hacia la salvación eterna, abre tu corazón. Él siempre ha estado ahí, incluso antes que existieras, y ahora te invita a regresar, a entregarte, a vivir en Él. Si este mensaje te habló, comenta abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya vives en Cristo, simplemente comenta: amén. Esto ayuda a que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Comparte esta palabra con alguien que amas. Quizás sea a través de tu gesto que otra vida encuentre el camino de regreso al Padre Eterno. Cuando comprendemos que el Altísimo no tiene origen, algo extraordinario sucede en nuestro interior. Esa sed inexplicable que sentimos por lo infinito, esa nostalgia por algo que trasciende el tiempo, cobra sentido. No estamos buscando respuestas en el vacío. Estamos siendo atraídos hacia la fuente misma de toda existencia, hacia aquel que plantó la eternidad en nuestro corazón para que pudiéramos reconocerlo cuando su verdad nos fuera revelada. La autoexistencia del Creador no es simplemente un concepto teológico, es la base de toda esperanza real. Mientras los sistemas humanos fallan, los gobiernos caen y las filosofías se desmoronan, el Dios que nunca tuvo principio permanece inmutable. Su carácter no depende de las circunstancias externas porque Él mismo es el fundamento de toda circunstancia. Esta realidad nos invita a anclar nuestra confianza no en lo que cambia, sino en quien nunca cambiará. Imagina por un momento la profundidad de este amor eterno. Antes que existieran las estrellas para brillar, antes que hubiera corazones para amar, ya había un amor perfecto fluyendo eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Todopoderoso decidió crear, no lo hizo por necesidad, sino por el desbordamiento de este amor infinito. Cada átomo, cada galaxia, cada ser humano es una expresión de un amor que no tuvo comienzo y que jamás tendrá fin. El hecho de que no podamos comprender completamente al Creador no es una limitación cruel, sino un diseño perfecto. Si pudiéramos abarcar toda su esencia con nuestro entendimiento, Él no sería Dios, sino simplemente una extensión de nosotros mismos. El misterio de su eternidad nos mantiene en asombro, nos preserva en humildad y nos invita constantemente a una relación de fe que trasciende la mera comprensión intelectual. En cada amanecer que contemplamos hay un eco de la eternidad. El sol que sale cada día no es eterno, pero apunta hacia la luz que nunca se apaga. En cada respiración que tomamos hay un reflejo del aliento divino que nos dio vida. En cada latido de nuestro corazón resuena el ritmo del amor eterno que nos sostiene momento a momento. La creación entera es un testimonio viviente de la eternidad del Creador. La pregunta ¿de dónde vino Dios? Nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la adoración auténtica. Cuando reconocemos que hay aspectos del Altísimo que superan nuestro entendimiento, no estamos admitiendo derrota, sino entrando en la verdadera adoración. Adorar es reconocer la grandeza infinita de quien merece toda nuestra reverencia, confianza y entrega, precisamente porque trasciende todo lo que podemos medir o explicar. El Yo Soy, que se reveló a Moisés, sigue siendo la respuesta más poderosa para cada crisis existencial que enfrentamos.
Cuando nos preguntamos quiénes somos, Él responde, tú eres mío. Cuando nos cuestionamos por qué existimos, Él declara, para mi gloria. Cuando dudamos si tenemos propósito, Él afirma, te conocí antes de formarte. Y su eternidad da significado a nuestra temporalidad. Su inmutabilidad da seguridad a nuestro cambio constante. La palabra eterna que se hizo carne no perdió su eternidad al entrar en el tiempo. Jesús en la cruz no fue una víctima del momento histórico, sino el cumplimiento de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Su sacrificio no fue una solución de emergencia, sino la expresión temporal de un amor eterno. En él, la eternidad tocó el tiempo para redimir todo lo que el tiempo había corrompido. Cada promesa que encontramos en las Escrituras lleva el sello de la eternidad. Cuando el Creador promete que nunca nos dejará ni nos desamparará, no está haciendo una declaración emocional del momento. Está expresando una realidad que existe desde antes del tiempo y que se extenderá más allá de él. Sus promesas no son contingentes, sino absolutas. No son temporales, sino eternas. No son condicionales, sino firmes en su carácter inmutable. La eternidad del Altísimo redefine completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Para quien siempre ha sido y siempre será, la muerte no es un final, sino una transición. Para quienes ponemos nuestra fe en Él, la muerte pierde su aguijón, porque estamos conectados con la vida eterna misma. No es que viviremos para siempre, es que ya hemos entrado en la eternidad por medio de aquel que es eterno. En un mundo obsesionado con los orígenes y las explicaciones, el Dios sin origen nos libera de la tiranía de tener que entender todo para poder confiar. Su autoexistencia nos enseña que la fe más profunda no consiste en tener todas las respuestas, sino en descansar en aquel que es la respuesta. No necesitamos explicar al Creador, necesitamos experimentarlo, conocerlo, amarlo y servirle con todo nuestro ser. La eternidad divina nos da una perspectiva completamente nueva sobre nuestros problemas temporales. Lo que nos parece una crisis interminable es apenas un momento en la vastedad de sus propósitos eternos. Esto no minimiza nuestro dolor, sino que lo coloca en el contexto correcto. Estamos en las manos de aquel para quien 1000 años son como un día, y quien ve el final desde el principio con perfecta sabiduría y amor. Cuando Jesús declaró, antes que Abraham fuese, yo soy, no solo estaba afirmando su preexistencia, sino invitándonos a una relación con la eternidad misma. En Él, el Dios eterno se hizo accesible sin dejar de ser eterno. En Él, lo infinito se volvió cercano sin dejar de ser infinito. En Él, el misterio se reveló sin dejar de ser misterioso. Esta es la maravilla de la encarnación, la eternidad habitando en el tiempo, para que el tiempo pudiera tocar la eternidad. La respuesta a ¿de dónde vino Dios? Nos lleva finalmente a una respuesta más importante. ¿Hacia dónde voy yo? Si el Creador es eterno, y si Él nos ha ofrecido participar de su vida eterna a través de Cristo, entonces nuestro destino no está limitado por los años que vivamos en esta tierra. Estamos invitados a una existencia que trasciende el tiempo, a una vida que no tiene fin, a una relación que perdura por toda la eternidad. Y así, el misterio de la eternidad divina se convierte en la puerta hacia nuestro propio destino eterno. No necesitamos entender completamente cómo Dios puede existir sin origen para confiar en que Él puede darnos una vida sin final. Su eternidad es la garantía de nuestras esperanzas más profundas, la base de nuestra fe más sólida y la fuente de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Él, que siempre fue y siempre será, encontramos no solo respuestas, sino vida abundante y eterna. La adoración, entonces, adquiere una dimensión completamente nueva cuando comprendemos que estamos dirigiéndonos al eterno. No adoramos a un ser que tuvo un principio, sino a aquel que es el principio de todo.
No alabamos a quien necesita nuestro reconocimiento, sino a quien merece nuestra reverencia por su naturaleza misma. La adoración se convierte en el reconocimiento de nuestra temporalidad ante su eternidad, de nuestra finitud ante su infinitud, de nuestra necesidad ante su suficiencia perfecta. Esta comprensión transforma también nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Cuando enfrentamos dolor, pérdida o desesperanza, recordamos que estos son episodios temporales en la historia eterna que Dios está escribiendo. No significa que el dolor sea menos real o importante, sino que está enmarcado en una narrativa más grande donde el amor eterno de Dios prevalece sobre toda circunstancia temporal. El sufrimiento puede durar una noche, pero el gozo viene en la mañana de la eternidad. La paciencia divina cobra sentido cuando entendemos su perspectiva eterna. Dios no se apresura porque Él no está limitado por el tiempo. Su aparente demora en responder nuestras oraciones o en resolver nuestras situaciones no es indiferencia sino sabiduría. Él ve el cuadro completo de la eternidad mientras nosotros vemos apenas pinceladas del momento presente. Su timing es perfecto porque Él opera desde la eternidad hacia el tiempo, no desde el tiempo hacia la eternidad. En esta eternidad divina encontramos también la fuente de toda creatividad y belleza. Todo lo hermoso que experimentamos en la creación es apenas un reflejo pálido de la belleza eterna de Dios. La música que nos conmueve, los paisajes que nos inspiran, el arte que nos transforma, son ecos de la creatividad infinita de aquel que siempre ha sido y siempre será. Somos co-creadores temporales con el Creador eterno, participando en su obra continua de belleza y renovación. La justicia divina también se comprende mejor desde la perspectiva de la eternidad. En un mundo donde la injusticia parece triunfar temporalmente, la eternidad de Dios nos asegura que toda cuenta será ajustada, toda lágrima será enjugada y toda injusticia será reparada. No porque Dios sea vengativo, sino porque su naturaleza eterna incluye la justicia perfecta que no puede ser alterada por las circunstancias temporales. Nuestras decisiones presentes adquieren un peso eterno cuando comprendemos que servimos a un Dios eterno. Cada acto de amor, cada palabra de bondad, cada gesto de compasión resuena en la eternidad, no porque nuestras obras nos ganen la vida eterna, sino porque participamos en la obra eterna de Dios cuando elegimos reflejar su carácter en nuestras vidas temporales. Somos colaboradores temporales en sus propósitos eternos. La oración se transforma cuando entendemos que nos dirigimos al Eterno. No oramos para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para alinear nuestros corazones temporales con sus propósitos eternos. En la oración, el tiempo se encuentra con la eternidad, lo finito toca lo infinito y lo temporal participa de lo eterno. Es un privilegio sagrado que los seres temporales tengan acceso directo al Dios eterno. El perdón divino cobra una profundidad increíble desde la eternidad. Dios no perdona nuestros pecados porque los olvide con el tiempo, sino porque desde su perspectiva eterna ya había provisto la solución en Cristo antes de la fundación del mundo. Su perdón no es una respuesta temporal a nuestros errores, sino una expresión eterna de su amor que trasciende todo tiempo y circunstancia. La esperanza cristiana se fundamenta en la eternidad de Dios. No esperamos en promesas que podrían cambiar con el tiempo, sino en el carácter inmutable de aquel que es eterno. Sus promesas no caducan porque Él no cambia. Su amor no se agota porque Él no tiene principio ni fin. Su fidelidad no falla porque no está sujeta a las limitaciones del tiempo. En Él, la esperanza encuentra su ancla eterna. El propósito de nuestra existencia se clarifica cuando entendemos que fuimos creados por el Eterno para propósitos eternos. No somos accidentes cósmicos en un universo temporal, sino creaciones intencionales de un Dios eterno con un plan eterno.
Nuestra vida tiene significado porque participamos en los propósitos eternos de aquel que nos dio la vida. Cada día es una oportunidad de contribuir a la obra eterna de Dios. La comunión con Dios toma una dimensión extraordinaria cuando comprendemos que estamos en relación con el Eterno. No es una amistad temporal que puede terminar, sino una conexión con aquel que existe más allá del tiempo. En esta comunión, nuestro espíritu temporal toca el espíritu eterno y experimentamos un anticipo de la eternidad que nos aguarda. Es la relación más real y duradera que podemos experimentar. El crecimiento espiritual adquiere paciencia cuando entendemos la perspectiva eterna de Dios sobre nuestras vidas. Él no se frustra por nuestro progreso lento, porque ve nuestra madurez desde la eternidad. Cada paso de crecimiento, cada momento de avance, cada pequeña victoria es preciosa para aquel que nos ama con amor eterno. Nuestro desarrollo espiritual es un proceso temporal supervisado por la sabiduría eterna. La muerte pierde su terror cuando comprendemos que servimos a un Dios eterno. La muerte no es el final, sino una transición de lo temporal a lo eterno. Para quienes están en Cristo, la muerte es simplemente el momento cuando dejamos atrás las limitaciones temporales y entramos plenamente en la eternidad que ya comenzó cuando conocimos al Eterno. Es graduación, no terminación. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El amor divino se revela en su plenitud cuando entendemos su naturaleza eterna. Dios no comenzó a amarnos cuando nacimos, ni dejará de amarnos cuando muramos. Su amor es eterno, como Él es eterno. Nos amó antes de la fundación del mundo y nos amará por toda la eternidad. Este amor no está condicionado por nuestras acciones temporales, sino fundamentado en su naturaleza eterna. La sabiduría de Dios se aprecia mejor desde la perspectiva de la eternidad. Lo que nos parece confuso o incomprensible en nuestro momento temporal tiene perfecta claridad en su visión eterna. Él ve todas las conexiones, todas las consecuencias, todos los resultados desde una perspectiva que trasciende nuestras limitaciones temporales. Su sabiduría es eterna como su ser, perfecta como su naturaleza. La paz que Dios ofrece es eterna porque Él es eterno. No es una paz temporal que depende de circunstancias favorables, sino una paz que fluye de la naturaleza inmutable de Dios. En medio de las tormentas temporales de la vida, podemos experimentar la calma eterna que viene de estar conectados con aquel que está por encima de todas las turbulencias temporales. La transformación que Dios obra en nosotros tiene alcance eterno. No solo cambia nuestras circunstancias temporales, sino nuestro destino eterno. Cada momento de crecimiento, cada victoria sobre el pecado, cada acto de obediencia contribuye a nuestra formación para la eternidad. Estamos siendo preparados por el Eterno para vivir eternamente en su presencia. La revelación divina en las Escrituras cobra nueva profundidad cuando entendemos que es la palabra del Eterno dirigida a seres temporales. No son simplemente instrucciones para la vida temporal, sino revelación de verdades eternas que trascienden todo tiempo y cultura. La palabra de Dios permanece para siempre porque procede de aquel que es eterno. El servicio cristiano adquiere motivación eterna cuando comprendemos que servimos al Eterno. No trabajamos solo para resultados temporales, sino para impacto eterno. Cada acto de servicio, cada palabra de testimonio, cada obra de misericordia resuena en la eternidad,
porque participamos en la obra eterna de Dios de redimir y restaurar su creación. Finalmente, la eternidad de Dios nos invita a vivir con una perspectiva eterna, no como escapistas que ignoran las responsabilidades temporales, sino como ciudadanos del cielo que viven responsablemente en la tierra. Vemos cada día como una oportunidad de participar en los propósitos eternos de Dios, cada relación como un reflejo del amor eterno y cada desafío como una oportunidad de confiar en la sabiduría eterna. En esta perspectiva, encontramos no solo sentido para la vida temporal, sino esperanza para la eternidad que nos aguarda en él. Lo que sabes sobre la serpiente del Edén está incompleto y quizá totalmente equivocado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurrió en ese jardín? La historia más enigmática de toda la Biblia esconde secretos que han permanecido ocultos durante milenios, y hoy vas a descubrir verdades que podrían cambiar tu manera de ver el bien y el mal para siempre. Imagina por un momento que esa serpiente no fue nunca lo que pensamos. ¿Y si detrás de ese encuentro se ocultara una guerra espiritual que sigue afectando nuestras vidas hasta hoy? En este video, vamos a adentrarnos en los textos hebreos originales, descubrir la verdadera identidad de ese ser misterioso y revelar un mensaje de esperanza que ha estado allí, escondido desde el principio de los tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer no solo transformará tu visión de esta historia, sino que también puede ayudarte a comprender mejor tu propio propósito. Y si este tipo de revelaciones te apasiona, te invito a darle me gusta a este video para que podamos seguir explorando juntos los misterios de las Escrituras. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la Biblia. Comencemos analizando la versión tradicional que la mayoría hemos aprendido: Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta narrativa representa uno de los relatos más reconocidos de las Escrituras, pero frecuentemente ha sido malinterpretada o excesivamente simplificada. Génesis 3:1 nos dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había creado. En las lecciones dominicales, películas y cultura popular, esta serpiente típicamente aparece representada como una víbora literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva se ha vuelto icónica. En apariencia, es una historia sencilla. La serpiente engaña a Eva, ella consume el fruto prohibido, lo comparte con Adán y como consecuencia ambos son expulsados del jardín del Edén. Tradicionalmente se interpreta como el origen del pecado y la razón del estado deteriorado del mundo. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado por qué aparece una serpiente parlante en este relato? ¿Por qué habría creado Dios una criatura semejante capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué posee esta serpiente la habilidad de hablar, razonar y desafiar los mandamientos divinos? Estas son interrogantes que muchos no se plantean porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como se presenta habitualmente. La mayoría de interpretaciones consideran a la serpiente simplemente como una víbora utilizada por Satanás para ejecutar su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con múltiples preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sobresaltó al encontrar una serpiente que hablaba? En cualquier otro contexto, encontrarse con un animal parlante sería motivo de gran preocupación, pero Eva mantiene una conversación racional con esta criatura, sugiriendo que pudo haberla percibido como algo más que una serpiente ordinaria. Adicionalmente, si tomamos esta historia de manera literal, nos enfrentamos con la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. No obstante, el castigo impuesto a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere algo más profundo. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente:
por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo condenada a arrastrarse sobre su vientre frecuentemente se interpreta como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es esto realmente lo que el texto está comunicando? ¿O existe un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué era exactamente el fruto prohibido? Muchos creen que se trataba de una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era. El enfoque no está en la clase de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que consumir el fruto le otorgará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos semejantes a Dios. Génesis 3:5 nos presenta este detalle crucial, resaltando la naturaleza de la tentación. No se trataba únicamente de comer un fruto, era sobre buscar sabiduría y poder independientemente de la guía divina. La interpretación tradicional presenta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia directa de tentación y desobediencia, fácil de narrar y comprender. Pero ¿es realmente tan simple? ¿No es la serpiente más que un animal astuto? ¿O hay algo más en esta historia oculto en el texto hebreo original? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, necesitamos profundizar mucho más en el texto hebreo original. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en español es nachash. Este término frecuentemente se toma literalmente para referirse a una víbora, pero aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El idioma hebreo es complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en las traducciones. En hebreo, las palabras frecuentemente portan múltiples significados y el contexto juega un papel fundamental en su interpretación. Aunque nachash puede significar serpiente o víbora, también posee una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee puramente a nivel superficial. Desglosemos esto. La palabra nachash proviene de una raíz que tiene tres significados primarios. Primero, una serpiente o víbora. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir una criatura que se desliza y sisea. Por eso muchas traducciones simplemente la llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta. ¿Por qué se describiría a una simple serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis 3:1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que esperaríamos de un animal ordinario. Segundo, el resplandeciente. En hebreo antiguo, nachash también puede significar el que resplandece. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una víbora literal, sino un ser sobrenatural radiante. El término resplandeciente evoca descripciones de figuras angélicas o divinas a lo largo de la Biblia. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13, 14, el ángel caído se describe como cubierto de piedras preciosas, brillando con gloria. Esto se alinea con la idea de que la serpiente era un ser angélico caído, quizás incluso Lucifer mismo, antes de su rebelión. Tercero, un engañador o encantador. La raíz de Nachash también significa practicar adivinación o encantar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula a otros con mentiras o falsas promesas. Este significado encaja perfectamente con el papel que la serpiente desempeña en el jardín del Edén. Un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandamiento de Dios y buscar conocimiento fuera de la voluntad divina. ¿Qué significa esto? Cuando examinamos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo una víbora deslizándose en la hierba, es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor del Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos el engaño espiritual que estaba teniendo lugar. El término Nachash, como resplandeciente, se alinea con descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios 11, 14, el apóstol Pablo escribe: "No es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz". Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un mero animal o algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo segundo. La palabra Nachash sirve como una pista, dirigiéndonos hacia un ser que no solo está físicamente presente en el jardín, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y extraviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino un ser divino sobrenatural. Esta interpretación se alinea con varios pasajes bíblicos que proporcionan pistas sobre una figura poderosa que existía en el Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, particularmente Ezequiel 28, 13, 15. En Ezequiel 28, el profeta describe a un ser que estaba en el Edén, jardín de Dios. El pasaje declara: "Estuviste en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa te cubría: sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda y oro. La obra de tus tambores y flautas fue preparada para ti el día que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido que protege. Yo te establecí, estuviste en el santo monte de Dios, caminaste entre piedras de fuego". Esta descripción vívida pinta la imagen de un ser angélico magnífico, adornado con piedras preciosas, que ocupaba un rango elevado entre el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere un ángel guardián poderoso, uno al cual se le había dado una posición especial de honor y autoridad.
En el contexto del antiguo cercano Oriente, los querubines eran vistos como seres espirituales poderosos que custodiaban el trono de Dios. No eran los bebés regordetes con alas representados en el arte popular, sino seres imponentes y temibles, frecuentemente asociados con poder y protección divinos. Esta descripción no corresponde a una mera serpiente deslizándose por el jardín, sino a una figura divina resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. ¿Quién era este ser en el Edén? La conexión se vuelve más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase «caminaste entre piedras de fuego» implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios, pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías 14, 12, 15 describe además a este ser, frecuentemente identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: «¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios y como resultado fue expulsado de su posición exaltada. Este es el ser que muchos eruditos creen que estuvo presente en el jardín del Edén, disfrazándose como una serpiente. No era una mera víbora, sino un ángel caído, un querubín una vez glorioso que se había convertido en un engañador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos da una perspectiva crucial. No es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, frecuentemente aparece como algo bueno y hermoso, disfrazando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachash, que exploramos anteriormente, se alinea con esta interpretación. Se refiere no solo a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó por la serpiente. No estaba hablando con una víbora que se deslizaba, estaba interactuando con una figura divina radiante que parecía confiable y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras, sino en la apariencia, un ser de luz ofreciendo sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una realización profunda. La serpiente del Génesis era mucho más que un simple animal. Era un ser caído poderoso, que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser una vez fue guardián del trono de Dios, ahora convertido en adversario, enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia, desplaza el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era solo una víbora, era un ser divino caído usando su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender completamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una caída dramática desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 14, 12, 15, el profeta nos ofrece un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Dice: «¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo.
Este pasaje frecuentemente se interpreta como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Retrata a un ser una vez glorioso, creado para brillar con resplandor divino, que se consumió de orgullo. La repetición de la frase «yo haré» muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios, de tomar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia, fue un intento directo de derrocar el orden divino de Dios. Buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza las huestes angélicas, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de hacerse semejante al Altísimo muestra su ambición de volverse igual a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un vistazo de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel 28, 12, 15 describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con toda piedra preciosa. Dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en el Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa te adornaba. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Sin embargo, algo cambió. La maldad se encontró en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en su papel dado por Dios, quería más. Deseaba la adoración, la gloria, la posición que pertenecía solo a Dios. Este orgullo llevó a su caída y fue expulsado del cielo. Ya no era el portador de luz, sino ahora el príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, Jesús mismo se refiere a este evento diciendo, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Esta declaración confirma la naturaleza súbita y dramática de la expulsión de Lucifer. Un momento estaba entre las filas de los seres celestiales y al siguiente fue derribado, separado de la gloria que una vez conoció. ¿Pero qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se vuelve clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, el acusador, que buscaba engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9 leemos, «El gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Este versículo vincula la identidad de la serpiente en Génesis con Satanás mismo, el ángel caído que buscó alejar a la humanidad de Dios, así como había liderado una rebelión en el cielo. La serpiente no era meramente un animal, era un disfraz, una forma tomada por este ser engañoso para atraer a Eva hacia la desobediencia. Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en el Edén no es solo un relato de una víbora engañando a una mujer. Es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, vino al jardín disfrazado como una criatura de sabiduría para engañar a la humanidad de la misma manera que una vez engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en el Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. No podía derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la amada creación de Dios, la humanidad. Al convencer a Eva de comer el fruto prohibido, logró traer pecado al mundo, alterando el curso de la historia humana y estableciendo el escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta nuestros días.
El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia. Fue una elección que puso en movimiento las ondas del pecado y la ruptura que impactarían toda la creación. Por primera vez sintieron vergüenza, miedo y el peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió, y con ella la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora tenían que abandonar el Edén, el paraíso que una vez fue su hogar. En Génesis 3, 14, 15, Dios pronuncia juicio comenzando con la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita eres entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta maldición es más que un castigo para una serpiente literal. Es un símbolo poderoso de la caída de la serpiente desde la autoridad y el estatus. Una vez ser angélico radiante, Satanás ahora es humillado y rebajado. El acto de condenarlo a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo significa su total desgracia y derrota ante los ojos de Dios. Pero el juicio de Dios sobre la serpiente va aún más profundo. La promesa de enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, presagia una lucha perpetua entre las fuerzas del bien y del mal. Esto no es meramente hostilidad entre humanos y serpientes, significa una batalla espiritual continua, un choque entre aquellos que siguen a Dios y los alineados con la rebelión de Satanás. En este juicio, Dios proclama el primer indicio de esperanza, una profecía de victoria final sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. El juicio de Dios continúa en Génesis 3, 17, 19, donde le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debido a su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra misma se volvió maldita, ya no produciendo alimento fácilmente como lo hacía en el Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían trabajo, dolor y dificultades mientras trabajaban la tierra, luchando por sobrevivir. Esta lucha representa la separación dolorosa entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a administrar. La relación, una vez perfecta con la naturaleza, ahora estaba fracturada. La tierra, que había sido fuente de vida y abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo ya no sería una tarea gozosa, sino una labor pesada. Cada cosecha serviría como recordatorio de su paraíso perdido y las consecuencias de su elección. Dios también le dice a Eva que su experiencia del parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor en el parto sirve como recordatorio físico de la maldición, pero también resalta el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida vendría con sufrimiento, también mantendría la promesa de redención a través de las generaciones futuras. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero llegó a un precio pesado. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y entre ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable regreso al polvo. Génesis 3, 22, 24 nos dice que Dios colocó querubines con espadas encendidas para custodiar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue meramente un castigo, sino un acto de misericordia.
Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada era un límite que los protegía de una vida de tristeza y sufrimiento eternos, permitiendo en cambio la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, la promesa de redención ya estaba en su lugar. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente vendría un día para tender un puente sobre la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén fue un viaje hacia un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. La escena simboliza la batalla duradera entre la humanidad y las fuerzas de las tinieblas. La caída no fue el final, sino el comienzo de una gran lucha que ecoaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa de Dios finalmente traería esperanza y restauración. Desde el momento mismo de la caída de la humanidad, Dios ya había comenzado un plan para la redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este único versículo presagia una gran batalla que abarcará las edades, una batalla en la cual Satanás, el engañador, será un día derrotado por un Redentor prometido. En esta profecía, Dios deja claro que aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. La frase «Él te herirá en la cabeza» apunta a un descendiente de Eva que entregará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa resonó a través de las generaciones, aunque la humanidad enfrentaba sufrimiento, muerte y separación de Dios. La esperanza de un Salvador venidero permanecía. Esta promesa, transmitida desde el principio, apuntaba a Jesucristo, quien nacería como totalmente humano y totalmente divino para traer salvación a un mundo caído. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, que cayeron ante la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, completamente obediente a la voluntad de Dios. Al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en el Edén. A través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos, y habiendo desarmado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder de las fuerzas espirituales de las tinieblas. Desarmó a Satanás y sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía ser un momento de debilidad y pérdida fue en realidad la victoria más grande de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla a través de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo. Al levantarse de los muertos, venció la consecuencia final del pecado, la muerte misma. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que siguen a Cristo un día compartirán en esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén
se cumplió en el sepulcro del jardín, donde Jesús conquistó la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba. Es una victoria sobre todos los poderes de las tinieblas, sobre cada esquema y tentación que Satanás haya jamás ideado. Para todos los que creen en Cristo, el poder de la serpiente está quebrantado. Los seguidores de Jesús ya no están atados por el pecado. Se les otorga el don del Espíritu Santo que los capacita para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición del Edén está revertida. Mientras Adán y Eva trajeron pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconcilie con nuestro Creador. Romanos 5, 18, 19 lo explica perfectamente. Por tanto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús se nos promete un futuro que hace eco del paraíso del Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor o separación de Dios. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo de esta creación restaurada. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria final prefigurada en Génesis. Un mundo hecho nuevo, donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios está una vez más en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en el Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad, es una historia de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar su creación. La cruz se erige como símbolo de ese rescate, símbolo del amor inquebrantable de Dios y su deseo de traer a sus hijos de vuelta a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente está completa y la esperanza de la humanidad está restaurada. Al final, el mensaje de Génesis 3:15 es un recordatorio de que aunque el mal puede parecer poderoso, el plan de Dios para la redención es aún más fuerte. La derrota de la serpiente estaba asegurada desde el principio, y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha ganado, y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente del Génesis no era solo una víbora. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio revelan que era un ser caído poderoso que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Entender esto nos da una perspectiva más profunda sobre la naturaleza de la tentación y la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación cambió tu manera de ver la historia del Génesis, por favor dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más exploraciones profundas de las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. ¿Fue la serpiente más que una simple víbora? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Pero aquí es donde nuestra comprensión debe expandirse aún más. La batalla que comenzó en el Edén no terminó con la cruz de Cristo, se transformó. Hoy, en este mismo momento, cada uno de nosotros está participando en esa guerra cósmica ancestral. Las mismas tácticas que la serpiente usó con Eva, las emplea contra ti y contra mí todos los días. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona la tentación en tu vida? Primero viene la duda. ¿Realmente dijo Dios? Luego viene la promesa de algo mejor. Serán como Dios. Finalmente llega la justificación. No morirán. Son exactamente las mismas estrategias que han funcionado durante milenios, refinadas y adaptadas para nuestra época moderna. En nuestro mundo digitalizado,
Estas tentaciones han encontrado nuevos canales. Las redes sociales nos susurran constantemente que merecemos más, que otros tienen vidas mejores, que Dios nos está negando algo bueno. La serpiente antigua ahora opera a través de pantallas, algoritmos y la presión social constante de ser como dioses en nuestras propias vidas. Piensa en esto. Cada vez que priorizamos nuestra imagen sobre la verdad, cada vez que buscamos validación en lugares equivocados, cada vez que creemos que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos, estamos repitiendo el patrón del Edén. La fruta prohibida de hoy puede ser el éxito a cualquier costo, la venganza disfrazada de justicia o el placer que compromete nuestros valores. Pero aquí está lo extraordinario. Conocer la verdadera identidad de nuestro enemigo nos da una ventaja estratégica inmensa. Ya no luchamos contra sombras o fuerzas misteriosas. Sabemos exactamente quién es nuestro adversario, conocemos sus métodos y, lo más importante, sabemos cómo termina esta historia. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6, 11, 12: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual requiere armas espirituales. No podemos enfrentar a un ser sobrenatural con recursos puramente humanos. Necesitamos la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, enfrentó al mismo enemigo que engañó a Eva. Pero observa la diferencia. Donde Eva dialogó con la serpiente y consideró sus argumentos, Jesús respondió con la Escritura. Escrito está, fue su respuesta constante. Esto nos enseña que la palabra de Dios es nuestro arsenal más poderoso contra el engaño. La historia del Edén también revela algo crucial sobre la naturaleza del libre albedrío. Dios no creó robots programados para obedecerle, creó seres con la capacidad genuina de elegir. Esta libertad es tanto un regalo como una responsabilidad. Cada día, en cada decisión, estamos ejerciendo este don divino de la elección. Es fascinante observar cómo la serpiente no forzó a Eva a comer el fruto. No podía hacerlo. Su poder radica únicamente en el engaño, en la manipulación de la verdad, en hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca restrictivo. Esta es una lección vital. El mal nunca puede forzarnos, solo puede seducirnos. Esto significa que cada victoria sobre la tentación es una afirmación de nuestra identidad como hijos de Dios. Cada vez que elegimos la obediencia sobre la rebelión, estamos declarando que confiamos más en la sabiduría de Dios que en nuestro propio entendimiento. Estamos rechazando la mentira original de que Dios nos retiene algo bueno. La promesa de Génesis 3:15 no solo se cumplió históricamente en Cristo, tiene una aplicación continua en nuestras vidas. Somos la descendencia de la mujer en un sentido espiritual. A través de Cristo tenemos la autoridad para aplastar la cabeza de la serpiente en cada encuentro con la tentación. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Esta no es solo una promesa para los discípulos originales, es una herencia para todos los que seguimos a Cristo. Pero comprender esta autoridad requiere madurez espiritual. No podemos ser arrogantes en nuestra lucha contra el enemigo. El arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Necesitamos humildad incluso en la victoria. La historia del Edén también nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Adán y Eva no solo se afectaron a sí mismos, su elección impactó a toda la humanidad y a la creación misma. De manera similar, nuestras decisiones tienen ondas que se extienden más allá de nosotros mismos, afectando a nuestras familias, comunidades y las generaciones futuras. Sin embargo, así como el pecado tiene consecuencias generacionales, también lo tiene la obediencia. Cuando elegimos vivir en la verdad de Dios, estamos estableciendo patrones de bendición que pueden influir positivamente en aquellos que nos rodean y en los que vienen después de nosotros. La serpiente del Edén también representa la perversión de la sabiduría. Lucifer era lleno de sabiduría, según Ezequiel, pero usó esta sabiduría para rebelarse contra su creador. Esto nos enseña que la inteligencia sin humildad, el conocimiento sin carácter, la habilidad sin sometimiento a Dios, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. En nuestro tiempo, vemos esta perversión de la sabiduría en muchas áreas: ciencia sin ética, tecnología sin valores, educación sin moral. El conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva buscaron se ha convertido en una carga pesada para la humanidad cuando se busca independientemente de Dios. Pero aquí está la esperanza gloriosa. Lo que se perdió en el primer Adán se recuperó en el segundo Adán, Cristo. Donde el primer hombre falló, el segundo triunfó. Donde la primera humanidad cayó en engaño, la nueva humanidad en Cristo camina en verdad. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén encuentra su contraparte en el árbol de la cruz, en el Calvario. En el primer árbol, la humanidad eligió la muerte. En el segundo árbol, Dios eligió darnos vida. En el primer árbol se comió para obtener sabiduría. En el segundo árbol, la sabiduría misma fue quebrantada por nosotros. La serpiente prometió que no morirían, pero trajo muerte. Cristo prometió vida eterna y cumplió esa promesa muriendo por nosotros. La serpiente dijo: «Serán como Dios», pero nos alejó de Dios. Cristo, siendo Dios, se hizo como nosotros para acercarnos a Dios. Entender la verdadera naturaleza de la serpiente del Edén nos ayuda a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo en nuestras vidas. La voz de Dios siempre nos lleva hacia la vida, la verdad, la libertad genuina y el amor. La voz del enemigo, aunque puede sonar atractiva, siempre lleva hacia la muerte, el engaño, la esclavitud y el egoísmo. La historia del Edén nos recuerda que el silencio no es neutralidad en la guerra espiritual. Adán estuvo presente durante la tentación de Eva, pero permaneció en silencio. Su pasividad fue tan destructiva como la participación activa de Eva en el engaño. En nuestras vidas debemos ser activos en resistir el mal y proclamar la verdad. La desnudez de Adán y Eva, después de comer el fruto, simboliza más que pérdida de inocencia. Representa la pérdida de gloria. Antes del pecado estaban vestidos de la gloria de Dios. Después del pecado, esa gloria se desvaneció, dejándolos expuestos y vulnerables. En Cristo, esa gloria es restaurada y somos vestidos nuevamente de justicia divina. La pregunta de Dios, ¿dónde estás?, no fue porque no supiera la ubicación física de Adán. Fue una invitación al reconocimiento de la condición espiritual. Dios todavía hace esta pregunta hoy. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Estás caminando en obediencia o te has escondido en desobediencia? Finalmente, la historia de la serpiente del Edén nos llama a una decisión continua.
Cada día debemos elegir a quién escucharemos, a quién seguiremos, en qué confiaremos. La misma elección que enfrentaron Adán y Eva la enfrentamos nosotros. ¿Confiaremos en la palabra de Dios o buscaremos sabiduría independiente de Él? Esta no es simplemente una historia antigua, es nuestra historia. No somos meros espectadores de este drama cósmico, somos participantes activos. Y la hermosa verdad es que a través de Cristo ya conocemos el final. La serpiente es derrotada, la muerte es vencida, y aquellos que están en Cristo compartirán en su victoria eterna. Que esta comprensión transforme no solo cómo lees la Biblia, sino cómo vives cada día, sabiendo que eres parte de la descendencia victoriosa que aplasta la cabeza de la serpiente a través del poder de Cristo que vive en ti. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada con esa sensación abrumadora de vacío existencial? Esa pregunta que atraviesa tu alma como una flecha. ¿Realmente importa que yo exista? Imagínate por un momento, estás parado en la orilla del océano, viendo las olas infinitas, sintiendo lo pequeño que eres comparado con la inmensidad del universo. Y de repente, esa voz interior susurra, ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algún propósito real para mi vida? Esta no es solo una crisis existencial moderna, es la pregunta más antigua de la humanidad. La misma pregunta que se hicieron los filósofos griegos, los pensadores del Renacimiento, y que millones de personas se hacen cada día en este momento exacto. Pero aquí está la diferencia. Hoy no vamos a quedarnos con teorías abstractas o filosofías vacías. Hoy vamos a descubrir la respuesta que ha transformado billones de vidas a lo largo de la historia. La respuesta que no solo satisface tu mente, sino que revoluciona completamente tu corazón. ¿Estás preparado para descubrir que tu existencia no es casualidad, que cada respiración, cada latido de tu corazón, cada decisión que tomas tiene un significado cósmico más profundo de lo que jamás imaginaste? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es revolución personal. En los próximos minutos vamos a desentrañar el misterio más profundo del universo. ¿Por qué Dios te creó? ¿Cuál es tu propósito divino? ¿Y cómo puedes vivir la vida extraordinaria para la cual fuiste diseñado? Prepárate, porque tu vida nunca volverá a ser la misma. Vamos a comenzar nuestro viaje en el momento más extraordinario de la historia. El momento de la creación. Pero antes de continuar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Has notado alguna vez la precisión matemática del universo? El hecho de que la Tierra esté exactamente a la distancia correcta del Sol para sustentar la vida, que los océanos tengan la salinidad exacta, que la atmósfera tenga la composición química perfecta, los científicos llaman a esto el principio antrópico. Las probabilidades de que todas estas condiciones se alineen por casualidad son tan infinitesimalmente pequeñas que son prácticamente imposibles. ¿Qué nos dice esto? Que desde el primer momento había un plan. Cuando el Todopoderoso habló y los cielos y la tierra cobraron vida, no fue un experimento cósmico, no fue una explosión aleatoria que resultó en orden por accidente. Fue el despliegue cuidadoso y deliberado de un diseño maestro. Imagínate a un arquitecto que diseña una catedral. Cada columna, cada arco, cada vidriera tiene un propósito específico. No hay elementos accidentales. Todo trabaja en armonía para crear algo sublime. Así es nuestro universo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo fue colocado con precisión divina. Pero de toda esta creación magnífica, había algo que el Creador estaba reservando para el gran finale. En el sexto día, cuando todo estaba perfectamente preparado, cuando el escenario estaba listo, Dios hizo algo completamente diferente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No habló otra criatura a la existencia como había hecho con los animales y las plantas. En cambio, se involucró personalmente. Tomó polvo de la tierra con sus propias manos y formó algo completamente único. No solo otra criatura, no solo otro habitante del planeta, sino alguien que pudiera reflejar su propia esencia divina. Génesis 1:27 captura este momento monumental. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? De todas las criaturas en todo el universo conocido, solo los seres humanos recibieron este honor supremo, ser creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no eres solo otro mamífero evolucionado. No eres solo una combinación fortuita de átomos. No eres solo el resultado de procesos biológicos aleatorios. Eres una obra maestra divina. Eres la corona de la creación. Eres el reflejo terrestre de la gloria celestial. Y esto cambia absolutamente todo sobre cómo debes verte a ti mismo y cómo debes vivir tu vida. Ahora, profundicemos en lo que realmente significa ser creado a imagen de Dios. Porque esta no es solo una frase bonita en un libro antiguo, es la clave para entender tu verdadera identidad y tu propósito supremo. Primero, aclaremos algo importante. No estamos hablando de una semejanza física. Dios es espíritu y su imagen en nosotros es espiritual, mental, emocional y moral. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Piensa en esto. Tienes la capacidad de razonar de manera compleja. Puedes resolver problemas abstractos, imaginar futuros que no existen, crear arte que expresa emociones profundas. Los animales más inteligentes pueden aprender trucos, pero ¿has visto alguna vez a un chimpancé escribir poesía? ¿Has visto a un delfín componer una sinfonía? ¿Has visto a un águila contemplar el significado de la vida? Solo tú, como ser humano, puedes hacer estas cosas. Tienes la capacidad de amar de manera sacrificial. No solo el amor instintivo de supervivencia, sino el amor que elige el bienestar del otro por encima del propio. El amor que perdona cuando ha sido herido. El amor que sirve sin esperar nada a cambio. Tienes la capacidad de elegir moralmente. En cada decisión que enfrentas, puedes elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Esta capacidad de discernimiento moral es exclusivamente humana, pero hay algo aún más extraordinario. Tienes la capacidad de conectarte con lo trascendente. Puedes adorar, puedes orar, puedes experimentar lo sagrado. ¿Has notado que los seres humanos, sin importar su cultura o ubicación geográfica, siempre han buscado lo divino? Desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades más modernas, la humanidad ha construido templos, ha orado, ha buscado significado más allá de lo material. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para la conexión con nuestro Creador.
Esta búsqueda universal de lo sagrado no es una debilidad psicológica o una muleta emocional. Es evidencia de que fuimos creados para la relación con Dios. Considera también tu capacidad de autoconciencia. Puedes reflexionar sobre tus propios pensamientos. Puedes evaluar tu propio comportamiento. Puedes imaginar cómo otros te perciben. Puedes cuestionar tu propia existencia. Esta metacognición, la capacidad de pensar sobre el pensamiento, es lo que te permite crecimiento personal, cambio de carácter y desarrollo espiritual. Ahora, observa cómo la humanidad ha transformado el mundo. Hemos creado arte que mueve el alma. Las pinturas de Miguel Ángel, la música de Bach, la literatura de Shakespeare. Hemos construido maravillas arquitectónicas que desafían la gravedad. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Hemos explorado las profundidades del océano y las vastitudes del espacio. Hemos curado enfermedades que una vez fueron fatales. Hemos desarrollado sistemas de justicia, organizaciones benéficas, movimientos de derechos humanos. ¿De dónde viene toda esta creatividad, esta compasión, esta búsqueda de justicia y belleza? Viene de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que creas algo hermoso, reflejas al Creador. Cada vez que actúas con justicia, reflejas al juez perfecto. Cada vez que amas sacrificialmente, reflejas al Dios de amor. Pero aquí está la parte que puede cambiar tu vida para siempre. Esta imagen divina no es algo que algunos privilegiados poseen y otros no. Cada ser humano, sin excepción, lleva esta imagen. No importa tu raza, tu género, tu estatus socioeconómico, tu educación, tu pasado o tus errores. La imagen de Dios en ti es inalienable, es tu dignidad fundamental, es tu valor intrínseco. Esto significa que cada persona que encuentras hoy lleva la imagen del Altísimo. El cajero en el supermercado, el conductor del autobús, tu jefe, tu vecino e incluso esa persona que te irritó esta mañana, todos ellos son portadores de la imagen divina. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de tratar a otros si realmente lo creyeras? Desde el primer aliento de Adán en el jardín del Edén, quedó claro que Dios no quería súbditos que lo temieran desde la distancia. No quería robots programados para obedecerlo sin opción. Quería algo mucho más hermoso y significativo. Quería una relación auténtica. Imagínate la escena, el creador del universo, aquel que habló galaxias a la existencia, caminando en la frescura del jardín, buscando la compañía de su creación humana. ¿Dónde estás?, preguntó Dios cuando Adán se escondió después de pecar. No porque no supiera dónde estaba Adán, Dios es omnisciente, sino porque quería restaurar la comunicación, renovar la conexión que se había roto. Esta búsqueda divina de relación nos revela algo profundo sobre nuestro propósito. Fuimos creados para la intimidad con Dios. Pero hay algo fascinante aquí. Dios, siendo perfectamente completo en sí mismo, no necesitaba nuestra compañía. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya existía en perfecta comunión eterna. Entonces, ¿por qué crearnos? Por amor puro, por el deseo de compartir su amor, su gozo, su gloria con seres que pudieran apreciarlo y corresponderlo libremente. Piensa en una pareja que decide tener hijos. No tienen hijos porque les falte algo. Los tienen porque el amor genuino busca expandirse, compartirse, crear nuevas relaciones de amor. Así fue con Dios y la humanidad. Fuimos creados como objetos de su amor y como sujetos capaces de amarlo de vuelta. Pero aquí está la clave. Este amor tenía que ser libre para ser genuino. Dios podría haber creado seres que lo amaran automáticamente, sin opción de hacer otra cosa. Pero ese no sería amor real, sería programación. El amor verdadero requiere la libertad de elegir. Requiere la posibilidad de decir no para que el sí tenga significado. Por eso Dios creó a los humanos con libre albedrío, porque quería que nuestro amor fuera auténtico, no forzado.
Esta libertad era un regalo increíble